A esta reflexión le he titulado Su sangre, nuestro rescate. Su sangre es nuestro rescate. Traduciéndolo a un lenguaje más callejero, pudiéramos decir operación rescate, sangre por sangre, vida por vida. Amén, amén. Su sangre, nuestro rescate. Romanos 6:23, amados hermanos, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. La silla eléctrica fue una máquina utilizada para la aplicación de la pena capital para los condenados a muerte. Esta se utilizó principalmente en los Estados Unidos. El primer ejecutado fue el 6 de agosto de 1890, cuando se realizó la primera ejecución y se cumplió la pena de muerte a través de la silla eléctrica. Amados hermanos, imaginemos esto. El prisionero condenado era atado a la silla con un electrodo, uno a la cabeza y otro a uno de sus piernas. Para evitar que el prisionero se quemara y ardiera en fuego, se hicieron varias pruebas. Y no se hicieron con monos ni con ratones, ¿no? Fueron ejecutando la pena de muerte a través de la silla eléctrica. Se llegó a la conclusión que cuando la corriente corría por el cuerpo a 8 amperes, quemaba y mataba todos los órganos internos sin que el cuerpo, la piel, ardiera por fuera. Imagínense. Llegaba la temperatura corporal, hasta 59 grados centígrados. Si a 40, 39 ya andamos que no hayamos que hacer, ¿no? Pero me impresionó, amados hermanos, que aún haciendo las cosas con los 8 amperes y correctas, muchas veces la piel se quedaba pegada en los sujetadores de la silla y pues los guardias tenían que quitarla, ¿no? Una de las ejecuciones más famosas se llevó a cabo en enero de 1989 en Florida, en Miami, Florida. El asesino serial Ted Bundy confesó asesinar a más de 30 mujeres. Y a causa de esa confesión fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica. En los Estados Unidos, desde el 2013, ninguna persona en el corredor de la muerte había sido ejecutado. O sea que había habido una pausa hasta el 2013, hasta que en el 2018 una persona que había sido condenada por una transacción de drogas que salió mal por marihuana y asesinó a 2 personas. En el 2018, el 1 de noviembre, fue llevado a la silla eléctrica en la prisión de máxima seguridad de Knoxville, en Estados Unidos. Ese fue el último registro de una ejecución en una silla eléctrica. Amados hermanos, nosotros literalmente estamos condenados a la silla eléctrica. Porque ¿qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. El pecado, amados hermanos, no necesariamente nos habla de una muerte física inmediata, sino también nos habla de una muerte espiritual. Efesios 5:14 dice, levántate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. ¿Cuándo? ¿Cuándo te puedes levantar y cuándo el Señor puede resucitar en ti todo lo que esté muerto? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama la reflexión? Amén. Cuando seamos rescatados. Ahí podemos resucitar todo lo que esté muerto en nosotros. Nadie puede rescatarse a sí mismo, ni tú puedes rescatar a otros de eso.
Si yo pudiera rescatarme a mí mismo, rescatar a mis seres queridos o amados del pecado, no hubiera sido necesario que el rescatador viniera. Pero Él vino y eso es glorioso, mis amados hermanos. Él, estando en el trono de la gracia junto al Padre, Él descendió. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo vino a secuestrarnos, pero el Señor vino a rescatarnos. Aleluya, a través de su sacrificio en la cruz y por su sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Juan 12:46 dice, yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca y no permanezca en las tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo a rescatarlos de las tinieblas. El Señor nos rescató de las tinieblas a su luz admirable para que testifiquemos de lo que Él ha hecho, hace y hará en nosotros. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a encontrar y a rescatar y salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino a buscarnos, descendió desde la patria celestial que nos espera por ti y por mí. Un rescate, mi amado hermano, implica una búsqueda, aunque sepas, mi amado Carlos, quién es el secuestrador. Aunque sepas, mi amado Héctor, en dónde está el secuestrado. Necesita una búsqueda. Hermosos, el Rey de toda la gloria, el Rey vencedor, Cristo Jesús, descendió del cielo nada más para venir a rescatarte a ti y a mí. Amén. ¿Qué tan valioso no somos para Él, amados hermanos? Yo no sé cuántas veces te hayas sentido que no vales nada, que tu vida no tiene sentido, que no tienes propósito, que fuiste un accidente de tus padres, que nadie te quiere, que todos te dan la espalda. Pero el Señor descendió del trono de su gracia a rescatarte. ¿Qué más queremos, amados hermanos? Y en base a Marcos 10:45 y Mateo 20:28 es en lo que tomé el nombre de esta reflexión y en lo que me basé para hacerla. El Espíritu Santo a través de mí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a dar su vida en rescate por muchos, por ustedes y por mí. Amados hermanos, Él no estaba aquí. Él no estaba aquí. ¿Dónde estaba? En la gloria con el Padre. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. ¿Quién es el verbo? Abdiel, Cristo Jesús, la expresión de Dios. El logos es Cristo Jesús. Él descendió desde el trono de su gracia en una operación de rescate. Su sangre pagó el rescate que nadie podía pagar. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no quisieron ser rescatados. ¿Cuántos decidimos ser rescatados? Amén. Amén. ¿Y cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que el rescate del Señor venga por medio de nosotros, por nuestra boca, por compartir el evangelio, por dar las buenas noticias? Porque eso significa el evangelio, es una buena noticia. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Fue hecho qué? Carne, se humanizó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de favor y de verdad. Lleno de gracia y de verdad.
Amados hermanos, los que sí quisimos y aceptamos el verdadero y único rescate, le hemos visto y le hemos sentido en su gloria, en su favor, en su verdad, que nos hace libres. Y conocerán la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Fuimos rescatados de la sentencia de muerte a causa de nuestros delitos y pecados. Estábamos en el corredor de la muerte, amados hermanos. Y no necesitamos ser asesinos seriales, porque estábamos condenados a una muerte eterna. Dice la palabra del Señor, no temas a aquel que te quita la vida, nada más, sino teme a aquel que tiene el poder para quitarte la vida, tomarla y condenarte eternamente. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor. Es el único. El Dios de toda la gloria, el Dios de la gloria, asumió el papel de rescatador en la cruz. Fuimos rescatados de una sentencia de muerte a causa de nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Quiero que vayamos, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Quién trajo su Biblia? Amén. Aleluya, cada vez somos más, ¿eh? ¡Eso! Gloria a Dios, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Estaban qué? Espiritualmente muertos. Estábamos. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. ¿Antes de qué, hermosos? Antes de ser rescatados, hermosos. Antes de ser rescatados. Versículo 3. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Versículo 4. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, hermosos, ustedes y yo fuimos salvos solo por la gracia de Dios, gracias a la generosidad de Dios. ¿Qué implica la generosidad de Dios, amados? Demandar al único que podía hacer posible la misión imposible para rescatarnos. La misión de rescate. Su sangre fue y es nuestro rescate. No hay nada en este mundo que pueda pagar un rescate como el que el Señor hizo. Nada ni nadie lo puede hacer. No hay motivo mayor ni más importante por el cual nosotros necesitemos de Dios que ser rescatados. No hay otro. Con ese sobre y basta. La palabra en el griego para esclavo es doulos. Doulos. Y está en Juan 8:34. Dice la palabra de Dios para todos. Dice, Jesús le respondió, la verdad es que todo el que se la pase pecando es esclavo, siervo del pecado. ¿De qué nos rescató el Señor? Del pecado. Porque ¿quién no ha pecado en este mundo y quién no va a pecar? Todos. Entonces todos somos esclavos, todos somos siervos, éramos siervos del pecado. Me encanta la palabra doulos, que también se puede traducir como estábamos ligados al pecado, éramos sirvientes del pecado, estábamos atados al pecado, estábamos atrapados en el pecado, estábamos capturados por el pecado, éramos presos del pecado. Pero hay una
una manera que se puede traducir que es la que más me impactó. Doulos, alguien que entrega su voluntad al pecado. Qué tremendo, ¿no? La mayoría de la gente que está en una adicción, sea cual sea esta, ¿tiene voluntad? No tiene voluntad. Y muchos han criticado a nuestro amado hermano Chiquilín. Vas a flotar, chiquitín. Pero hoy toma sentido lo que oí hace mucho de él. Ellos no tienen voluntad porque están atados, encadenados, encarcelados al pecado y él es su amo. O sea, no los deja pensar. Imagínense como una persona que consume cristal, que era un hijo ejemplar, después de empezar a consumir cristal, le roba a su madre, le abre la bolsa, le roba el tambo de gas. ¿Cómo? No hay voluntad. O alguien que está atado al casino o a un table dance, a lo que sea, no hay voluntad. Son gobernados por el pecado. Entregan su voluntad al pecado. Doulos. La Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo, es preso del pecado. Todos pecamos, amados hermanos. Pero Mateo 20:28 dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por los que estábamos esclavizados, encarcelados en el pecado. Yo te pregunto en esta mañana, mi amado hermano, ¿has participado en una operación rescate? ¿Te has puesto la camuflajeada? Gloria a Dios. Si tuvieras la oportunidad para todos aquellos que no lo han hecho de hacerlo, ¿estarías dispuesto a dar todo lo que tienes por alguien? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida para rescatar a alguien? Santo de Israel. Hay un ejemplo de una persona que le tenía mucho miedo a las alturas, pánico. O sea, acercarse en un hotel de 5 pisos a la orilla y ver hacia abajo, estando en el quinto piso, perdón, de 20 pisos, ya era hacerle así, ¿no? Pero imagínense que esta persona tiene 3 hijos y uno de sus hijos se va al último piso y hay una escalera hechiza donde los trabajadores de un edificio están trabajando en conexión con los del otro. Y este niño se queda paralizado a mitad de la escalera en el 15º, 30º piso. ¿Ustedes creen que ese papá no iría por él? Dice que no hay mayor amor, dice nuestro Señor Jesucristo, que el que da la vida por un amigo. Y no necesariamente, mi amado concuño Adiel, de morir físicamente. Porque cuando tú das de tu tiempo, de tus oídos, que escuchas a alguien, estás dando de tu vida. Cuando tú ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, estás dando algo que te pertenece y que es parte de tu vida. Que el Señor nos ayude. Para eso fuimos rescatados, hermosos. Para eso fuimos, no para otra cosa. Para eso fuimos rescatados. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron entubadas en el COVID al borde de la muerte y fueron rescatados y andan haciendo fila en el expendio, pues, para comprar caguamas, pues? El primer fin de semana después de la pandemia, cuando se puso el, el foco en verde, que todavía estaba en rojo, pero venían las elecciones y gloria a Dios por el gobierno, no. Venía por la Mendoza y crucé la Olivares y lo primero que veo, o sea, fila literal, amado hermano Horacio, como para las tortillas así.
como la tortillería más famosa de Hermosillo y que abre nomás ese día. O sea, yo creo que si yo no hubiera sido rescatado, no hubiera puesto atención a eso y hubiera estado en la fila ahí. Porque eso era lo que era, yo un alcohólico. Pero el Señor cuando nos rescata quita la venda de nuestros ojos. Y todo aquello que no veíamos, empezamos a verlo. Y siempre que me preguntan, ¿cómo sé que Dios está trabajando en mí y que su Espíritu Santo está en mí? Es cuando te cuesta trabajo hacer lo que antes hacías como pez en el agua. Ahí el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado. Y ahí es donde comprobamos que realmente y damos gloria al único digno de toda la gloria, nuestro Señor Jesucristo, porque cumple su palabra. Es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos. Les mandaré al Consolador, al Ayudador, al eterno Espíritu Santo que estará con ustedes hasta el último soplo, aliento de vida. Gracias, Señor. Gracias. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida en un rescate? Deja tú que empiece la musiquita de Misión Imposible, ¿no? Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Ten, ten, ten. Eso no es la de Rocky, ¿no? La de Ojo de Tigre. Ya me metí con otra ahí, ¿no? A lo largo de la historia, amados hermanos, ha habido personas que dieron sus vidas por otros. Muchas. Encontré muchas. Pero tomé 2 o 3. Hitler, en su demencia infernal por purificar a la raza humana durante el Holocausto, exterminó entre 15 y 20 millones de personas inocentes. A mí se me figura que por donde caminaba hoy día sufre este hombre. Fue en octubre de 1929 cuando el ejército alemán invadió Polonia, quemando casas, asesinando a sus pobladores. Es ahí donde aparece este personaje que muchos quizás de ustedes lo conozcan. Oscar, no Paredes de padre ni Sánchez de madre, sino Oscar Schindler. ¿Alguien se acuerda de él? Y si les digo la lista de Schindler, a lo mejor no pronuncié bien, ¿no? Por eso no me entendieron. Él nació en 1908, mis amados hermanos, y hay una película muy popular llamada La lista de Schindler, del director Steven Spielberg, que se estrenó en 1993. El que no la haya visto, se la recomiendo. Yo la he visto unas 2 o 3 veces y haga de cuenta que la vi por primera vez. Amados hermanos, esta película fue nominada alrededor del mundo a 138 premios, de los cuales ganó 89, y entre los 89, 7 Óscares. 7 Óscares ganó la película. Oscar Schindler fue un hombre que desafió el mal para salvar vidas. Este empresario alemán, miembro del partido nazi, siendo miembro del partido nazi, amados hermanos, compró una fábrica en Polonia donde tenía puros trabajadores judíos porque su mano de obra era muy barata. Fabricaba ollas y municiones para los alemanes. Inicialmente los vio como simples trabajadores que podía sacar provecho de ellos por su mano de obra barata, pero al ver cómo eran tratados y asesinados, algo se movió dentro de él. ¿Y sabemos quién es? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les sobran para bien. Amados hermanos, cuando los caminos de ustedes y los míos son agradables a Dios, aún a nuestros enemigos hace estar bien con nosotros y los usa. Qué tremendo, amados hermanos. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Aunque no perdió su vida, por esto sí la arriesgó, pero lo que perdió fue toda su fortuna para poder salvar a 1,200 judíos. Me encanta esto. Y haciendo regalos costosos y sobornando a los oficiales nazis, pudo mantener con vida a esos 1,200 judíos.
mediante esta lista de empleados, me encanta cómo le puso empleados esenciales. Y no hacían nada, pues. No había ni materia prima, no tenían ni dinero. O sea, estaban realmente, él movido, creo, por el Espíritu Santo, no puede ser otra manera. ¿Qué propósito, cuánta descendencia, cuánta generación no se cortó de esas 1,200 personas? ¿Y cuántas personas de generación en generación está usando y va a usar Dios? ¿Por qué no fueron 2,000? ¿O por qué no fueron 600? Porque Dios es soberano y Él rescata, porque tiene un propósito a los que tienen que rescatar. Y si estamos aquí, hemos sido rescatados. 1,200 judíos que pudieron escapar de los campos de concentración nazis, donde la muerte era segura. Otra pregunta para ti en esta tarde. ¿Sabes si tu nombre está en el libro de la vida, como en esta lista de Schindler? Aleluya. ¿Sabes si tu nombre será mencionado en la lista de los rescatados en las bodas del Cordero? Yo sí sé, pero no porque me haya rescatado yo o alguien me haya rescatado a mí, sino porque Él me rescató. Y ese precio de su rescate que yo acepté ha hecho que mi nombre esté en el libro de la vida, al igual que todos los que hemos aceptado su rescate por la sangre de Cristo. Él murió en 1974, amados hermanos, y hasta la fecha es honrado por cada una de las familias judías que fueron rescatados. ¿Cómo no vamos a honrar a nuestro Señor por lo que Él ha hecho por nosotros? Muchas veces honramos y agradecemos más a los hombres, que no está mal, que a nuestro propio Creador. Que el Señor nos ayude en la intimidad a clamar a Él con una oración genuina y decirle: gracias, Señor, porque tú me rescataste. Y el precio que había que pagar por ese rescate, no había nadie que lo pudiera pagar, solamente tú, por tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Por remordimiento, por arrepentimiento, por verdadera humildad? No lo sabemos, pero sí sabemos por qué lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para morir por nosotros en rescate. Por amor lo hizo. Estuvo dispuesto a darlo todo con el fin de llevar a cabo el rescate más maravilloso de la historia de la humanidad. Amados hermanos, Filipenses capítulo 2, del 6 en adelante, es uno de mis pasajes preferidos, Jesús Santillán. El cual, estando en forma de Dios, hermoso, y siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse. Porque saben una cosa, hermosos, después de haber venido, Él pudo haber dicho: ¿saben qué? Ahí estuvo. Voy a hacer una simiente nueva, una humanidad nueva, y que estos rebeldes, obstinados, burros, necios, cabezones, paguen por lo que deben de pagar, por el pecado. El cual, estando en forma de Dios y siendo igual a Dios, amados hermanos, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque era una deuda de un hombre. Pero Dios no puede morir, Dios es infinito. Por eso se encarnó en Cristo, para que su humanidad pudiera pagar por la humanidad de nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me encanta lo que sigue ahí, hermosos. Por lo cual, mi amado hermano Bernardo, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua, boca, labio confiese que Él es el rescatador por excelencia, que Él es el Señor de señores y Rey de reyes, para gloria del que lo envió, de Dios Padre. Haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, hasta pagar nuestro rescate. Ese rescate nos garantiza una vida eterna. El rescate es
para pagar como hombre la deuda que un hombre no podía pagar delante de Dios. Es por eso, una vez más, amados hermanos, que Cristo se encarnó. Quiero, hermosos, enfatizar en eso, hermosos, porque es bien importante. Si entendemos eso, entendemos la misión de Cristo. ¿Por qué si es Dios? ¿Por qué murió? Cuando se despojó, que dice el apóstol Pablo, se despojó de toda su gloria, de toda su grandeza, de toda su alabanza, de todo su honor, pero nunca de su deidad, porque lo que quedó en la cruz fue simplemente la humanidad, que nadie pudiera haber pagado, porque no hay nadie perfecto ni lo va a haber en la tierra, más que Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo mediador y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Juan 8:36, este pasaje, amados hermanos, gloria al Señor por dárnoslo, Señor, por escribirlo en nuestros corazones. Al que el Hijo de Dios, al que el Hijo del Hombre, al que el Cordero de Dios, al que el Hijo de David libertare, ese será verdaderamente libre. Los que fuimos rescatados por Dios entendemos que no servimos a Cristo y a su pueblo para ser rescatados, sino porque ya fuimos rescatados de pura gracia, es que servimos a Él y a su pueblo. Amados hermanos, les comentaba el miércoles a los varones en el discipulado bíblico que solamente hay dos religiones. Solamente hay dos religiones. La cristiana, los que somos cristianos y que no podemos hacer nada por salvarnos porque Él ya lo hizo, y todas las demás en las que tienen que hacer algo para salvarse. Todas las demás. Y me preguntó un amado hermano, ¿es la única? Me dijo. ¿Es la única en la que no tienes que hacer nada para salvarte? Sí. Es por eso que le cuesta tanto al hombre, en su orgullo, en su soberbia, en su altivez, porque no tenemos que hacer nada y siempre queremos hacer algo para tener parte en algo. Pero no hay nada que pudiéramos hacer o que podamos hacer para ser rescatados de la paga del pecado, que es la muerte, que no sea nomás nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede pagar esa deuda eterna. Éramos en otro tiempo esclavos del pecado. ¿Qué dice Romanos 8:15? ¿Qué dice Romanos 8:15? Porque no hemos recibido ya un espíritu de esclavitud, ni de orfandad, ni de servidumbre. Amado Johnson Alberto, ya no más, ya no somos esclavos. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en ¿quién? En Cristo Jesús, que no andamos más en la carne, sino en el Espíritu. ¿De qué esclavitud nos ha librado el Señor? La del pecado. Juan 8:34 dice, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Eres esclavo, por eso pecamos. Todos pecamos, todos somos esclavos, mis amados hermanos. El estándar de Dios, hermosos, es tan alto, y se lo hizo ver a los fariseos cuando Él vino, porque ellos decían, no matarás, y levantaban la mano, yo no he matado a nadie. Pero ¿qué dijo el Señor? Todo aquel que le desee mal en su corazón o piense mal de su hermano, ya lo asesinó. No fornicarás. Yo nunca he fornicado, no he estado con ninguna mujer, le he sido fiel a mi esposa. Todo aquel que desee a una mujer ajena en su corazón, ya fornicó. Ese es el estándar, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea de manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están desnudas y abiertas. Donde nadie te vio, hay alguien que te vio. Y aunque no hiciste nada, lo que pensaste, Él lo sabe. Me encanta cómo termina el libro de Eclesiastés, el último capítulo y el último versículo. El fin de todo el discurso es este: teme al Señor tu Dios. Amada suegra, el fin de todas las prédicas escuchadas, de toda la alabanza, de todas las oraciones, de todo lo visto, es este: teme al Señor tu Dios, porque este es el todo del hombre, porque Él traerá a juicio toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Wow. Él sabe lo que tú piensas en este momento. Él sabe lo que tú haces en lo secreto sin que nadie te vea. Tú puedes decir: yo no soy esclavo del pecado, porque no robo, porque no mato, porque no cometo adulterio. Mi esposa y mis hijos son testigos de que nunca lo he hecho. Ellos me han visto que yo no lo he hecho. Amados hermanos, el estándar del Señor es ese. Va más allá de lo que podamos demostrar por fuera, de lo que puedan ver las personas que nos rodean. Si hay algo hermoso, si hay algo, amadas hermanas, en lo cual no te has puesto a cuentas con el Señor porque nadie te vio o porque no sabías que era pecado pensarlo y era como si lo hubieras hecho, hoy es el día, hoy es el momento que aceptes ese rescate y que la sangre preciosa del Cordero de Dios te limpie. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amados hermanos, hace 2000 años el Hijo del Hombre vino, y Él no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Una deuda eterna que solo un ser eterno podía pagar. Lucas 19:10, Nueva Traducción Viviente. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Lucas 19:10, palabra de Dios para todos. Porque el Hijo del Hombre vino a ¿qué? Amén. Vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Nuestra amada Reina Valera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entiendo cuál es el motivo por el cual Dios me salvó. Entendemos, amados hermanos. Entendemos cuál es el motivo por el cual Dios nos ha rescatado. Nos rescató del pecado, de la muerte y de una condenación eterna del infierno. Amados hermanos, tú y yo podemos vivir una vida moral aceptable, con ética, con valores, que nos van a evitar de ir a la cárcel. Pero el único que puede evitar que vayamos al infierno es Cristo Jesús a través de su rescate. Una vez más, tú y yo podemos tener una vida ética, honorable, ejemplar, que nos evite ir a la cárcel. Pero el único que puede evitar una condenación eterna y que vayamos al infierno es nuestro Señor Jesucristo a través de su rescate, en el nombre de Cristo Jesús. Juan 6:38 y 39 dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, dice nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. A ni uno solo, rescatarlos a todos los que Él le dio. Le pertenecemos al Rey de Reyes, amados hermanos. Somos de Él, Él vino y descendió a rescatarnos. En su vida sin pecado estableció un registro justo que exige la ley de Dios, el único que podía efectuar el rescate por su vida, por el pecado nuestro. Juan 17, del 1 al 4 dice, palabra del Señor en esta hora: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre,
La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bendito Señor Jesucristo, gracias. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste? Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué? En rescate por muchos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La Nueva Traducción Viviente de este mismo pasaje, de este mismo versículo 4, dice: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Dios habla hoy: yo he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Terminó, acabó la misión, el encargo, la labor, el cometido, el trabajo, la encomienda, la tarea, que son sinónimos de la misión de Dios, del rescate de Dios. Él la terminó y la culminó, hermosos, en la cruz, a través de su sangre preciosa. Amados hermanos, no hay nada que podamos hacer. Nada, absolutamente. Ni el SWAT, ni el equipo más entrenado que pueda rescatarnos de eso. Romanos 3:25, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar ¿qué? Al derramar su sangre, al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando contuvo su castigo a los que pecaron en el pasado, en el nombre de Cristo Jesús. Efesios 1:7, Nueva Traducción Viviente. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre del Hijo y perdonó nuestros pecados. Nos dice que la muerte sustituta de Cristo constituyó el precio del rescate por nosotros como pecadores. Qué hermosa traducción, la palabra de Dios para todos. La sangre de Cristo derramó en su muerte el pago del rescate. La sangre de Cristo derramó en su muerte el pago del rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdonó nuestras faltas y nuestros pecados para su gloria. Amados hermanos, yo no sé, pero yo creo que tú coincides conmigo. Mi vida nunca fue ni será la misma desde que Él me rescató. Él, cuando entró a mi vida, cambió todo. Todo lo cambió. Y puedo decir, como dijo el salmista en el Salmo 103. En el Salmo 103, capítulo 1, versículo 1, al 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias, Señor. Amados hermanos, lo parafraseo para ustedes. Desde que Él me rescató a mí, puedo tener ese diálogo interno como lo tuvo David. Bendice, alma mía, a mi rescatador. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a mi rescatador. Y no te olvides de todos sus beneficios, porque Él es el que perdona tus iniquidades, tus transgresiones, tus rebeliones y las mías. Él es el que sana todo dolor y toda enfermedad. Él es el quien. Él es el quien. El que rescata nuestra vida de lo más profundo del pozo, del hoyo de la desesperación, del fango, de la arena movediza, del estiércol. De ahí nos sacó el Señor. Y no nomás nos sacó, nos limpió y nos ha coronado de favores y misericordia. El que rescata del hoyo tu vida y mi vida. No hay otro, amados hermanos. No hay otro que lo pueda hacer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese pasaje no nos
sabemos quizás muchos de memoria, pero ¿qué dice el 6? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria a Dios. Por su perfecta obediencia en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo pudo pagar el precio del rescate por nosotros para tener una vida eterna. ¿Cómo nos rescata nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos? ¿Qué han entendido hasta aquí? ¿Cómo nos rescata? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo nos rescata, Salvador, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos rescata, hermoso? ¿Y dónde está la vida? En la sangre, hermoso. ¡Wow! Mediante su sangre derramada en la cruz nos rescata. ¿De qué nos rescata? De la pena de muerte, de la pena de muerte por el pecado. Grandioso es usted, mi Señor. Grandioso es usted, mi Señor. Nos dejó libres y somos libres por su pago. Pocas veces le hablamos de usted, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar y rescatar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Este hombre, líder hindú, político, Mahatma Gandhi, dijo lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que fue completamente inocente se ofreció a sí mismo como un sacrificio por el bien de los demás y se convirtió en el rescate del mundo. Fíjense, hermosos. Este hombre hindú entendió lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y muchos de nosotros no lo entendemos. Una vez más, las buenas acciones, las buenas conductas, tu buen testimonio, tu integridad te pueden mantener fuera de la cárcel. Pero solamente la sangre de Jesús te puede mantener fuera del infierno. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Háblanos, Señor. Háblanos en esta tarde, Padre eterno. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Quiero que todos vayamos a esta porción de la Escritura, por favor. Escrito está, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y la plata, no fuiste rescatado por oro y por plata, amado hermano. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con esa sangre bendita, poderosa, es con la que el Señor pagó nuestro rescate. En el año 2018, para muchos se llevó a cabo el mayor rescate de la historia. Fue un 23 de junio, un día normal como cualquier otro, donde 12 niños entre 12 y 16 años y su entrenador del equipo de fútbol en Finlandia, sí, y si no, pues ahí en Tailandia, tuvieron un día de campo como cualquier otro y se metieron a la cueva de un cerro. Y sin saber, estando adentro ellos, empezó a caer una lluvia torrencial que no los dejó salir de ahí. Cuando sus padres se enteraron que no regresaban y que no nomás eran ellos, sino los 12 y el entrenador, avisaron a las autoridades. Pero no fue hasta 24 horas después que se levantó el primer equipo para buscarlos. Amados hermanos, esto fue un 23 de junio. El 24 de junio, los primeros equipos de rescate salieron a buscar a estos 12 niños y su entrenador. Fueron a esta montaña donde había cuevas subterráneas donde era imposible entrar si no era
con equipo de buceo. Estaban decididos a entrar a buscarlos y decían, con que tan siquiera uno de los 13 se salve, con eso nos damos por pagados. Amados hermanos, hizo un llamado al mundo entero, donde los mejores rescatistas buzos se dieron lugar en Tailandia, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Japón, de muchos países del mundo. 11 días después, uno de los buzos escuchó gritos y dieron con ellos. 11 días después, hermosos, sin comer y sin beber agua. Y en la cápsula donde estaban, cada día que pasaba, se les iba acabando el aire. Entre los planes para poder rescatarlos, hermanos, eran entrenarlos para que aprendieran a bucear y salieran. Amados hermanos, estaban a 4 kilómetros de la salida y a 1 kilómetro de profundidad del nivel del mar. Imagínense, sin experiencia. El 7 de julio, los preciosos enviaron cartas a sus padres y eso les dio esperanza. Pero fue hasta el domingo 8 de julio cuando comenzó la operación rescate y un equipo de 18 buzos ingresaron a la cueva. Luego de trabajar 11 horas, rescataron a 4 de ellos, a los más débiles, a los que estaban más enfermos. Amados hermanos, algo que causó mucha controversia en este rescate y que no se supo hasta tiempo después es que los niños fueron sedados. Imagínense, amados hermanos, más de media hora debajo del agua y con brechas donde solamente podía pasar un hombre, no dos juntos. O sea, muy probablemente los iban jalando o los iban empujando. Amados hermanos, después de rescatar a esos 4 niños, días después volvieron a rescatar a otros 4 con vida. Ya iban 8. Quedaban 5 vidas dentro de esa cueva. Pero el agua empezó a arreciar y tuvieron que parar 14 horas más, arriesgándose en que estas personas perdieran la vida. Hubo un buzo de la Gran Bretaña, amados hermanos, que cuando supo que estos niños estaban quedando sin aire, dejó su tanque de oxígeno y corrió el riesgo de regresarse sin el equipo, pensando que podía encontrar a alguien que le pudiera quitar el oxígeno y dárselo e irse juntos. Pero no encontró a nadie. Y ese fue la única persona que murió. Los expertos, amados hermanos, pasando estas 14 horas, retomaron y trabajaron 9 horas continuas para sacar a los otros 4 con vida, a los que quedaban. Ahí estuvieron hasta el martes 10 de julio, que se llevó el tercer y último rescate de los niños que quedaban, para la gloria del Señor. Para muchos, hermosos, este es el rescate más espectacular por todo lo que implicó y que no murió ninguno. Pero nosotros sabemos cuál es el rescate más maravilloso y espectacular que ha acontecido en la historia de la humanidad, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, su rescate es único y es irrepetible. Un rescate que fue y sigue siendo. Amados hermanos, un rescate que fue hecho y sigue siendo. ¿Por qué? Porque nos sigue rescatando. Porque mientras estemos aquí, seguiremos pecando. Pero no somos practicantes del pecado. Somos pecadores, mas no practicantes del pecado. Hay uno que siempre nos puede rescatar, que no muere, que vivo está y que siempre está disponible para aquel que alce la mano y diga, Señor, ven por mí, aquí estoy. Ningún ser humano nos puede rescatar de lo que solo Jesús nos puede rescatar y nos rescató, del infierno, de la condenación eterna. Jesucristo, perfecto en justicia y en santidad. Él nos rescató con su preciosa sangre perfecta. Puestos de pie, amados hermanos.